¿Qué tal amigos y amigas, hermanos, compatriotas todos? Les saluda Luis Antonio Chocano Tello, más conocido como Luis Antonio Insomniac, a través de las redes sociales, especialmente en el Facebook. Les saludo a todos aquellos que nos siguen en la Revolución de las Conciencias, en alianza fraternal con Resist Perú News, tanto en el Facebook como en YouTube. No sé si empezar triste o más bien optimista este mensaje de hoy, a 7 días de las más trascendentales e importantes elecciones de la historia del Perú, en medio de la más grande corrupción que ha envuelto el Perú en todo este bicentenario, que dentro de poco cumpliremos 200 años justamente. La partida de mi padre me dejó completamente devastado y desolado, derrumbado, solo y sin consuelo, quizás como muchos que han sufrido muchas pérdidas durante estos 2 fatídicos años. Su compañía, su ternura, su voz, su sabiduría, su lucidez, su fe han sido un tesoro inconmensurable y eterno en mi memoria. Está a mi lado ahora, pero igual lo extraño. Un abrazo más quizás me hubiese apaciguado. Esto lo hago en homenaje a ti, viejito lindo, en tu nombre y de acuerdo a lo pactado en mi compromiso contigo. Mi padre fue muchas cosas en su vida, siempre honestas y nobles, aún siendo finalmente un gran periodista hípico, desde muy joven en el diario La Crónica, el diario que fue muchas veces superior en competencia con el afamado El Comercio. Le nació siempre la justicia social y la ayuda al prójimo, tal como su madre le inculcó desde muy niño. Por cierto, fue criado por ella, porque conoció a su padre solo hasta los 4 años. En ese sentido de justicia, lo condujo a siempre defender a gente humilde, que veían en él una suerte de combinación entre sacerdote y un luchador combativo, en base a la paz y la justicia y la razón. Por ello, solía redactar columnas dedicadas a la opinión social y política en plena dictadura militar, experiencias sin fin entre golpes y gobiernos militares, en los que por ser allegado a la hípica mantenía buenas y equilibradas relaciones entre los propietarios, empleadores y empleados, ganándose el respeto de ambos por su siempre equitativa gestión. Incluso tuvo que emplazar al director de la Crónica, entonces el conocido y de amplio prestigio, Guillermo Thorndike, con quien laboró, ganándose su respeto y demostrándole que se cometían muchas injusticias también en ese diario por culpa de gente corrupta que se enquistaba quebrando la empresa antes de darle la idea de fundar la Editora de Perú en alianza con el peruano, que solucionaría en gran parte los grandes problemas que estaba generándose en aquella época por falta de presupuesto que muchos habían desfalcado a esa empresa. Cuando dejó el periódico y se dedicó a exportar, muchas veces muy a su pesar, revistas y periódicos deportivos y políticos a los peruanos eh, residentes en Estados Unidos, a través de una empresa argentina que designó a su vez a la empresa de mi padre, La Esperanza, como filial en Estados Unidos, mejor dicho, en el Perú.
para hacer envíos a Estados Unidos. Durante todos estos años, especialmente la última década y más, su preocupación ha sido advertir y prevenir a la población más vulnerable, muchas veces olvidándose de su propio bienestar, a la población más vulnerable de los grandes problemas del Perú. He aquí nuestra primera de varias conversaciones, de muchísimas más que no pudimos grabar y de tantas más que debieron ser. Me lo quitaron, me lo robaron estos criminales de saco y corbate que durante décadas han desangrado y succionado hasta el tuétano los derechos inalienables a la salud y a la vida de los habitantes de este país, destruyendo el sistema de salud hasta el colapso, ahora normalizado, durante demasiado tiempo, hasta que encontraron el momento perfecto para abandonar a los asegurados, especialmente ancianos vulnerables que requerían atención a domicilio. Obligaron a los que aún pudieran recurriéramos a médicos privados de una de pocas clínicas disponibles a domicilio en aquel momento, durante los fatídicos hechos del año pasado, en el gobierno más cruel de la historia del Perú, y la corrupción también más cruel y despiadada que haya existido en una emergencia en el Perú, peor que cualquier otro gobierno. Lamentablemente fue tarde, o simplemente estos médicos que llegaron aceleraron su muerte por su negligente accionar, pero más por la inacción y abandono del PADOMI, el servicio de los asegurados al domicilio. Me es realmente muy doloroso recordarlo. Pero al margen de este fatídico trascender, esta trascendencia espiritual de mi padre, él era un hombre de fe y esperanza, y de firme convicción, amante de la naturaleza como expresión de Dios. Este es su mensaje en una de las primeras entrevistas que le hice. Descansa tu cuerpo en paz, y que Dios permita que tu luz sea siempre mi guía, Padre querido. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Les saluda Luis Antonio Chocano, más conocido como Luis Antonio Insomniac en la Revolución de las Conciencias, así como en Resist Perú News en las redes sociales. Hace 8 meses me dejó mi más grande héroe, mi padre, don Luis Chocano Llava, con 86 años de edad, víctima del más horrible abuso y abandono del sistema de salud. Después de tantas décadas de aportaciones y de trabajo arduo. Mi padre era periodista y hacía gala de su magnífica lucidez mental, su lógica y sus opiniones, su visión, su política, su claridad política para poder entender los problemas del país, los que aquejan a millones de peruanos, como son principalmente, obviamente, la impunidad y la corrupción que nos han gobernado, como él llamó, eh, el bicentenario de la corrupción por más de 200 años. A él le preocupaba mucho el tema ecológico, le encantaba, amaba la naturaleza y por tanto se preocupaba mucho por los embates, no solo de la industrialización desmedida, descontrolada, caótica, producto de la corrupción, que ha arrasado con valles, con recursos naturales, como lo ha hecho la minería, como lo hacen las industrias, incluso en los distritos cercanos a Lima, porque las industrias resulta que también están centralizadas y no quieren abandonar Lima, porque es su principal mercado, donde habitan más de 10 millones de peruanos. Estamos hablando de más de la tercera parte del Perú. Así que uno de los principales problemas que aqueja al Perú es el centralismo, por supuesto,
La solución a eso viene a ser lo contrario, la descentralización, que hasta ahora nadie ha tenido voluntad política de realizar. Entonces, debido a este hacinamiento en la capital, que viene a ser un gran desierto, más descuidado que el mismísimo Cairo en el Medio Oriente, donde ya han tomado medidas de precaución, por ejemplo, creando una gran represa para tiempos de escasez de agua. Lima es un desierto y hay escasez de agua. Hay una gran sequía que se viene cada vez empeorando conforme pasa el tiempo. Sin embargo, ningún político ni ninguna autoridad, por supuesto, le preocupa. De hecho, mi padre se vio cuestionando muchas veces por qué a los grandes grupos de poder no les interesaba la supervivencia elemental de la gente en nuestro territorio, especialmente en Lima, como decimos, que concentra la tercera parte de la población, inexplicablemente, teniendo tanto territorio, tantos valles en todo el Perú, donde incluso abunda el agua a comparación de la escasez en Lima. Por otro lado, le preocupaba mucho también la educación y la salud, que han sido dejados de lado, como en el mismo caso de él, que ha sufrido justamente en la discriminación, el abuso, en la indiferencia de las autoridades y de los encargados de la salud en el Perú, aún siendo un gran aportante por muchísimos años. La educación cada vez más abandonada en el país, producto de un bajo interés de los pseudopolíticos que nos han gobernado para mantener en la ignorancia, en la esclavitud mental de la manipulación mediática a la gran mayoría de nuestra población, aplastada por una minoría elitista bastante privilegiada y parásita del Estado, que no necesariamente son empresarios, porque la libre empresa y la empresa son cosas que los peruanos abrazamos e incentivamos porque somos emprendedores. Pero aquí no nos dejan ser empresa, no nos dejan trabajar, no nos dan la libertad. Nos han robado nuestros derechos constitucionales y los derechos básicos humanos. Y en la constitución dictatorial eh, espuria del 93, de la dictadura de Fujimori, que es una coladera que ha legalizado la corrupción en el Perú, que es la principal causa de la pobreza, quizás incluso más o tanto como el mismo aprovechamiento de instrumentos como la Constitución justamente para poder saquear al país, en base a la ideología de la corrupción que es el neoliberalismo, que nosotros llamamos neofascismo, porque esto no tiene nada que ver con libertad, ni con liberalismo, ni con ningún modelo económico. Esto es netamente corrupción al alto nivel como organización criminal, que nos ha gobernado no solo 30 años desde la dictadura de Fujimori, sino desde hace 200. Y como mi padre lo decía, este es el bicentenario de la corrupción. Él, como hombre de fe, que siempre despertó y evocó en nosotros la fe y la esperanza, invocaba finalmente a que todos los peruanos despiertos ya, especialmente los jóvenes que están sufriendo los embates de esta situación en carne propia hoy en día, que venimos a ser los herederos de los grandes problemas que las generaciones pasadas no quisieron solucionar o abandonaron la lucha. No como mi padre y como muy pocos patriotas que aún quedan, que descubrieron también que es la corrupción el principal de los problemas que nos aquejan. Por lo tanto, la convocatoria es a toda la juventud, a todos los jóvenes despiertos, a todos los adultos, aquellos que han vivido, que han nacido en libertad, aquellos que han nacido en dictadura también, que de repente no conocen la libertad y por eso a veces no la extrañan y a veces adoran las botas. Los invocamos a luchar por su país. Esta es nuestra patria. El que regala los recursos naturales es un traidor a la patria. Nosotros queremos organizar una gran revolución pacífica de las conciencias, donde ya dejemos de ser tan resilientes y empezamos a resistir para cambiar realmente nuestro destino.
pero de manera pacífica, así como lo está haciendo México, en base al cambio desde adentro de nuestra conciencia, para tomar el poder en nuestras manos y decidir, por ejemplo, con nuestro voto o sin él. Finalmente, esta invocación es en busca de la recuperación de nuestra patria y de nuestra fe y nuestra esperanza, para recuperar también la fe en Dios, del que tantos nos hemos alejado. Muchas gracias. Muy buenas tardes, 15 de diciembre de 2019. Ya estamos en la tarde. Bienvenidos a todos que nos unan al programa a través de mis redes Luis Antonio Insomniac y Resist Perú News. Estoy con Luis Chocano, es mi padre, y vamos a hablar de diversos temas, sobre todo el que más nos preocupa, la situación preocupante a nivel nacional e internacional. Por favor, déjame presentarles a Luis Chocano. ¿Cómo está? Muy bien, hijo. Un poco impaciente. El tema que nos ocupa es tan amplio que no se sabe por dónde comenzar. Exactamente. El título ideal, con letras enormes, sería La gran corrupción. Es lo que ha ido creciendo y indudablemente tengo que acudir a lo vivido. Por ahora tengo 86 años y recuerdo que hace varias décadas yo ya estaba casi ya decepcionado precisamente del tema de López Obrador, porque se presentaba una vez y me robaban la elección, se presentaba otra vez, me volvieron a robar la elección, pero lo que le ha valido es que no se rindió y más bien hizo crecer la expectativa de la población para aumentar su esperanza de que sucediera lo que ha sucedido en su última elección el año pasado. Un despertar masivo de conciencia. Entonces, lo que le ha valido es su constancia, su sinceridad en lo que está haciendo. Ya no le interesaba seguramente su propia situación, sino el ideal que tenía. Entonces se ha entregado al pueblo de México y, como él mismo dice, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ese es ideal. Hablando de AMLO, ya que estamos haciendo esta introducción respecto al gobierno que actualmente representa el mejor ejemplo de una nueva forma de gobernar que implica ser honesto, cosa que ha sido muy difícil para los gobernantes más corruptos de nuestra historia. Bueno, hablando de AMLO, quiero que aquí mi viejo presente nos cuente esta historia anecdótica que tenemos justamente respecto a Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual de México, AMLO, tan conocido cariñosamente por el mundo actualmente. Da la casualidad que nosotros lo conocemos mucho antes de su elección última, antes de 2018. Lo conocemos por lo menos desde el 2015, no recuerdo, o antes, 2012. No tanto, no tanto. Todavía no había nacido mi hijo. Creo Sin que embargo, nos enteramos previo a mi boda, hace el 2012, dado que tenemos un amigo entrañable mexicano, casi un hermano, que nos visitó. Y le mencionamos el caso de Andrés Manuel López Obrador y también del caso de que acababa de ser elegido Peña Nieto, ¿no? El que ya sabemos todos los desastres que hizo en México. Y que justamente esa elección fue fraudulenta. Fue algo tan notorio el fraude en esa ocasión que aquí en Papá Crescente fueron los primeros en enterarse y le dio la noticia más bien a este amigo mexicano que digamos que no tenía mucha idea del suceso profundo. ¿Qué
nos puedes comentar acerca Sí, de esto? hubo una anécdota. Cuando capturan al Chapo, dicho sea de paso, es un instrumento de organizaciones más poderosas, incluyendo de un país quizás más poderoso. Entonces, ¿qué sucede? Que molesto Chapo Guzmán, porque lo capturan justamente durante el gobierno de Peña Nieto, y le manda un mensaje. Y dice, eres un ingrato. Eres un ingrato. Me ha pagado mal. Dando a entender claramente que con los narcodólares se habían comprado los votos que le dieron la victoria fraudulenta a Peña Nieto, postergando una vez más a López Obrador. Esa es una figura ¿Qué te atrajo más en esa ocasión de López Obrador, en esa vez? bueno, él nunca tiró la esponja, como se dice, ¿no? Al contrario, el mérito de él, a margen de lo que está haciendo ahora, es que se creció al castigo. Se creció al castigo y empezó a compenetrarse mucho más con la población, que son enormes poblados. Y hizo un recorrido sin dejar a un lado al pueblo más chico. De esa manera, la votación última para él ha sido abrumadora y legítima sobre todo. Solo le quedaba a sus rivales tratar de ver cómo iban a hacer para destruirlo. Pero es muy difícil destruir a alguien que tiene a la mayoría del pueblo a su lado. Esa es la fuerza de López Obrador. Claro, esa es su fuerza. Y él ha construido esa fuerza al paso de los años, A través de por lo menos recorriendo todo su país. unos 20 años. 20 años, claro, por lo menos, de Por carrera lo política. menos, sí. Y además recorriendo cada pueblo, tomando cargos en favor de los indígenas. Por Son supuesto. 130 millones de mexicanos, o sea, representan, nosotros somos 33 en Perú. Los más humildes en el mundo son la mayoría. Exacto. Y eso es irónico porque a veces unos cuantos pillos que tienen plata, que tienen poder, desgraciadamente la plata te da poder, debería ser al contrario, y esos son los que dominan. Eso viene pues de la época medieval o hasta adelante, ¿no? Feudalismo casi, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a un sistema en que el poblador, que usted se acredita en lo que sea, en su artesanía, lo que sea, poblador de hace varios siglos, es el que es pisado por el rey tal, el emperador tal, el zar tal, El señor feudal, tal. y ese poblador, por desgracia, por su humildad y quizás por su poca educación, siempre ha permanecido como un vasallo, como un sirviente de muy pocos. Pero se supone que estamos en democracia, sin embargo, la historia está demostrando que hemos vivido Continúa. una plutocracia, que se ha mezclado el poder político con el económico. O sea, es una plutocracia, no es democracia. No hay justamente ese sistema interesante. Quizás no lo habíamos tocado muy poco previamente. No existe democracia, pues, ni en ese país ni en muchos. ¿Por qué? Porque, sobre todo hablamos de Perú, el sistema, digo de Perú porque estamos en el Perú, pero es un mal muy extendido, porque se eligen presidentes, a veces disimuladamente, por lo menos hay países latinos en que no se obliga a la gente. A no obligarla, hay posibilidades que se imponga la voluntad de ese poblador.
ese poblador humilde, que no es un mafioso, que no es un narcotraficante. Pero aún así todavía no existe la democracia plena. Ahora resulta que en este país, en el Perú, de ninguna manera se quiere darle la posibilidad al votante de que si quiere no vote. Así como no se le educa, ¿no? Entonces, si se le va a obligar a ir a las urnas, más que todo, para no pagar la multa, porque esa es una persona humilde que no tiene posibilidad económica, entonces eso no es democracia, pues si tú obligas a la persona, no es democracia. Democracia es cuando tú voluntariamente apoyas a alguien. Y sobre todo, viene otro capítulo, candidatos que para ganar a esa gente de remate, aparte de otras cosas malas que se hacen, las engaña. Le pone el cielo en la tierra antes que voten. El famoso populismo de demagogia. Pero resulta que cuando se demuestra, simplemente a los pocos meses que inicia el gobierno ese trafero, se demuestra que mintió, no hay ninguna sanción. Porque el sistema, ahí viene el tema preocupante, el sistema general del país apoya la mafia electoral. Entonces, ese no recibe un castigo. La regla electoral debía ser, si este fulano no cumple lo que se comprometió antes de las elecciones para que voten por él, entonces ha estafado al pueblo, pues, no vale su elección. No, pues ni el juego. Incluso aplican el populismo. Al contrario, ese sinvergüenza que ganó mintiendo, en este caso en Fujimori, por ejemplo, realmente tiene más poder, porque simplemente aprovechan, cada gobierno es aprovechado por los sinvergüenzas, entre ellos muchos empresarios, mucha parte de la misma población, ¿Por qué, por ejemplo? hasta la Fuerza Armada, si posible. Los empresarios son la que Una cúpula que maneja mal a los empresarios, porque supongo que no todos los empresarios son iguales, la mayoría, lamentablemente. no, Se acomodan, ¿no? es una Pero desgracia. sabemos que no hay industria nacional, por ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de empresarios son esos? Si no son industriales. A Estados Unidos no le conviene que aquí se fabriquen cosas grandes. Porque no hay industria nacional, así No, como no. lo hicieron a Bolivia. Bueno, pasamos al tema de fondo, que es justamente lo que tú has dicho, que es el tema más preocupante, que es el sistema electoral que deviene del sistema judicial. Hablamos más temprano de una aclaración, dicho sea de paso, que antes mencioné, de que es la OMPA la que se encarga de elegir a los jurados nacionales de elecciones. ¿Podrías aclararme eso? Claro, bueno, la OMA es una entidad judicial que controla, es decir, se supone que controla, pero en el Poder Judicial nadie controla nada. Claro. Existía el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el que elegía a los jueces, a los fiscales. Si ese consejo era honrado, funcionaba bien el Poder Judicial, pero nunca fue honrado, pues. Entonces se le ha... Yo creo que no se ha debido cambiar de nombre. Me parece una estupidez. Porque ahora yo mismo no me acuerdo bien qué nombre le han puesto al nuevo Consejo de la Magistratura. O sea, al Consejo que debe elegir a los jueces, a los fiscales y si posible al Tribunal Constitucional. Es el Tribunal Constitucional que ahora ha demostrado ser una de las instituciones más altas de corrupción. Claro, es el que comanda el tema. Entonces, el problema es que el sistema electoral, en todas sus formas, está podrido. Porque, por ejemplo, toca al Congreso elegir al Consejo mismo de la Magistratura. Le toca al Congreso elegir al Tribunal Constitucional. Y si el Congreso, como ha sucedido en este caso, tiene una gran mayoría para un solo partido, que sería el partido de los corrompidos,
Entonces resultan eligiendo una mayoría de miembros del Tribunal Constitucional que va a hacer lo que le da la gana a los corruptos. Y lo ha hecho. Son sirvientes. ¿No? Hay 4 votos que realmente, de 7, que demuestran que son corrompidos. Uno ha querido salvarse, decir esto, pero no decía. Los congresistas que han votado y ya se acabó. Ahora, ¿quién es Keiko a la que sueltan de la cárcel? A mi modo de ver, he visto tanto, Keiko no es nadie. La heredera. Mentira, no dirige nada. ¿Cómo se puede entender que un congreso con más de 100 congresistas, la mayoría fujimoristas, sin embargo se hace casi todo lo que propone el APRA, se hace. El APRA apoya todo, porque el APRA es la madre del fujimorismo. Madre de la oveja negra. Ahí sí hay que mezclar algo de historia, porque en el 1900, justo cuando termina el gobierno, el desastre del gobierno del APRA, Alan García tenía tal temor a ir a la cárcel, digamos, ya de por vida, Perpetuo. si entraba Vargas Llosa. Entonces se preocupó de que no ganara Vargas Llosa. Entonces el APRA resultó organizando la candidatura de Fujimori, lo escogió Fujimori, que ya era una persona cercana al APRA. Entonces, desde ese momento, ¿qué es el Fujimorismo? El hijo del APRA. Nada más. Cuando el APRA ya está, vamos a hablar de como si fuera una persona, el APRA ya está viejita, ya está en dificultad, ya murió ahí en la torre, ya murió Alan García, incluso algo inesperado. Entonces, realmente, el fujimorismo es el APRA, es el hijo del APRA. Eso nadie lo podrá negar. Y tiene sus secuelas, ¿no? Como Solidaridad Nacional, y etcétera. Pues, el señor Castañeda era íntimo de Alan García. Comprobado. Ese es el tema mezclado el pasado con el presente, ¿no? ¿Y qué opinas de los 25 partidos que van ahora a postular al Congreso? Bueno, pues, basta leer un periódico. A nivel nacional les han inscrito 2.500 candidatos. Y 500 tienen problemas judiciales. 500 tienen problemas judiciales. Y nadie sabe qué hará el jurado electoral con esos 500. Y pues, como este jurado, que está demostrado que viene un poder judicial corrupto, que cayó con los cuellos blancos, ¿qué podemos esperar? ¿Qué Jurado, nos queda a los votantes? ahí viene un tema, es imposible o ignorarlo. El Poder Judicial no está solo, todo está enganchado. Son 3 poderes. El Poder Judicial está enganchado con el Poder empresarial, con el capitalismo. Está enganchado el Poder Judicial con las Fuerzas Armadas. Vladimir estuvo ahí, ¿no? Y entonces, Vladimir ha sido El gran coordinador. el gran coordinador de las Fuerzas Armadas. Posiblemente hasta ahora figura así. Claro, el creador del sistema electoral. Entonces, el tema es muy simple. El Poder Judicial está en poder de la corrupción, viene a ser el más corrupto y el más decisivo, porque será el caso, como ha sucedido, volvemos a mezclar el pasado con el presente, con el finado señor García, que tenía unos juicios que eran muy probables que iban en su contra. Se le acusaba de asesino de cientos de presos en Sontón, en otra cárcel. Entonces, simplemente
¿Qué pasó con ese Poder Judicial? Hasta ahora resulta que el punto, eso hay que señalarlo, el punto principal peligroso del Poder Judicial es la Fiscalía, donde está el famoso señor Chávarri. El señor Chávarri, volvemos a mezclar el pasado con el presente, no se puede Actual con evitar. El señor Chávarri ha sido formado, es exalumno de la campeona de la Fiscalía, que es señora Blancanegra. Entonces, ¿qué cosa buena iba a salir de eso? Nada. Ahora, entonces, ese Poder Judicial, el fiscal, es una de las cosas horribles del Poder Judicial, que la Fiscalía tenga tanto poder, que tú has asesinado a 200 personas, ordenaste que los mataran, y el Poder Judicial con la Fiscalía te declaran inocente y archivan tu caso. Es lo que pasó con Ana García. ¿Qué pasa con Ana García cuando decide suicidarse? ¿Que siente que perdió el poder en el Poder Judicial? Y bueno, No del todo. Era un tipo con demasiado ego, muy ególatra, y tenía terror de aparecer enmarrocado por el mundo. Claro, no podía verse así. Y sabe Dios que otro. Se creía sus propias mentiras. Era un tipo enfermo. Sí, Era un tipo enfermo. Él dependía de medicamentos básicos y entonces eso era lo malo. Pero lo concreto es que sigue el poder de la Fiscalía para archivar a cualquier corrupto, aún lo más grave que tenga. ¿Y a quién pasó la posta el poder del Poder Judicial? Si antes era del APRA, lo tenía Montesinos también en coordinación con ellos. ¿Y ahora a quién pasó entonces? ¿A qué poder puro estamos refiriéndonos ahora? Si ya no es el APRA, entre comillas. El APRA puede haber perdido ahora mucha fuerza. Simplemente el APRA para mí es el fujimorismo. Claro. Simple y llanamente. Pero si el padre de Keiko es obra y gracia del primo, es el hijo de la prima, muere el padre, que es Adán García, claro. el hijo también ya va a morir porque parece que está muy grave. Entonces Keiko la señalan como eso. No, pues, ¿quién le da fuerza al fujimorismo? El capitalismo, el narcotráfico, la Fuerza Armada. A las peruanas y Joaquín Ramírez, que lo pueden testimoniar. No lo decimos nosotros, lo dice el comercio. Hay mucha, o sea que aquí la novedad, que no es novedad, pero que no se habla de ello, es que simple y llanamente, por ejemplo, este país que apareció mucho tiempo como primero en el mundo como productor de la cocaína. ¿Cómo es posible eso? ¿Quién maneja eso? Porque se sabe que la economía de este país está sostenida por el narcodólar. Si es que no es del mundo, ¿eh? Si eres el primero del mundo, el primer productor del mundo, los narcodólares son los que sostienen este país junto. Ahora no se sabe, pero muchos años también era la remesa de los peruanos que estaban en el extranjero. Así como sucede en México, ¿no? Si ahora esas remesas están restringidas, no sucede como en México. Claro. En México tiene pues millones, 30 millones, decenas de millones en Estados Unidos, y resulta que aún así los narcodólares y las remesas son la base de la economía mexicana. Entonces uno se pregunta, ¿realmente los mexicanos quieren que desaparezca el narcotráfico? No es su guerra, es que no es su guerra. Problema. Esa es otra guerra, es una guerra internacional. Hasta el mismo López Obrador dirá, pues, yo no me meto. Por supuesto, no es su guerra. ¿Cómo le mato el hambre a los pobres si voy a eliminar el narcotráfico, que es la fuerza económica de México? Este es un plan de preocuparse de otras cosas, no apoyar el narcotráfico. Tampoco. Pero necesita salvar López a su Obrador
si yo quiero hablar humildemente, no es el que decide eso. El que decide es el país consumidor. El país consumidor que origina los millones de dólares de Estados Unidos, que no quiere eliminar el consumo. No atacan el problema. Que alguien discuta y eso es mentira. Es que no atacan el problema porque atacar el problema significa preocuparte por los consumidores que se están matando, consumiendo dichos químicos. Entonces, el tema es que si realmente se preocuparan, lo primero que harían es algo parecido a lo que está haciendo López Obrador, el tratar de rescatar a los jóvenes de las calles, rescatar a los jóvenes de la indigencia, de la falta de trabajo, de la falta de estudios, sacarlos de las calles para poder, digamos, no de alguna forma abastecer de material humano a este negocio de químicos que matan. Pero volvemos al mismo tiempo, al mismo problema. No es México el que decide el tema del narcotráfico. No. Pero estamos enlazando a México, Colombia y Perú. El consumidor principal, estamos hablando de narcodólares, de los dólares de Estados Unidos, que no quiere eliminar el consumo por X razones. Entonces López Obrador inteligentemente no se mete en el pleito. Lo único que trata es de salvar a la juventud, en fin, pero no puede ir de frente a yo voy a eliminar el narcotráfico. No puede decirlo porque incluso necesita esa plata. Está recuperando primero la autoestima de su Ahora país. No puede eliminar el narcotráfico porque primero tendría que eliminar a Estados Unidos. Y México es tiene una dependencia enorme de Estados Unidos. Es una sociedad de la cual no se pueden deshacer y al pues, contrario es más bien útil porque nos sirve, por ejemplo, esa interacción que existe de México como país norteamericano, pero hispanohablante, nos sirve a nosotros como enlace estratégico fundamental ver el ejemplo que está haciendo México al llevarse muy bien con Estados Unidos, al haber, por ejemplo, conseguido gloriosamente, exitosamente, el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Ellos prácticamente han forzado ese tratado para demostrar que sí se puede negociar a pesar de las diferencias que existan con países como Estados Unidos, que demuestran mucha hambre colonialista que viene de esta doctrina Monroe, ¿no? Digamos que ellos se sienten todavía que son imperios, competidores de los españoles que vinieron acá a conquistarnos y de alguna forma querían tomar poder de lo que sienten lo que es suyo, su continente. Pero ellos mismos no se dan cuenta que no es esa la forma de, entre comillas, conquistarnos, sino de repente hay otras formas, como la que está haciendo México, negociar, sentarnos, respetarnos y favorecer nuestras economías mutuamente, porque somos pueblo, no somos las élites que gobiernan el mundo, y ya sabemos que son 86 familias según ¿Pero Mujica. qué pasa con México? Ojo, México prácticamente, sin temor a equivocarse, es como un estado más de Norteamérica, Estados Unidos en Norteamérica. Claro. De hecho le han robado territorio, ¿no? Y ellos, y Estados Unidos, le conviene que no ocurra con México lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Puerto Rico, que es un estado más, es una estrella de la bandera de Estados Unidos, y Puerto Rico está en situación horrible. En quiebra. Pero México es usado para las industrias. Abaratar los costos de producción. Y usan la mano de obra mexicana, que no es lo mismo que la norteamericana, etcétera, etcétera. Hay una simbiosis. Es un estado norteamericano que le conviene a Estados Unidos, a principal, mantener en buena situación. Incluso la última vez que hubo una fricción, fue la propia entidad que agrupa a los empresarios norteamericanos en Norteamérica, le dijo a Trump que está mal. Claro, sí. Hicieron deshacer esa amenaza. Sí, o sea, le indicó a Trump, ese es otro detalle discutible, ¿no? ¿Cómo es que Trump aparece como que él decide todo? Mentira. Claro, No puede decir todo. En alguna forma deberían evitar que tenga ese poder de decisión. Que tenga esa apariencia, porque no puede ser que un país tan poderoso, Ejemplo de la democracia en el mundo. que venga uno
se equivoca en elegir a un presidente, el presidente de repente aprieta Aprieta el botón. el botón de la guerra nuclear y revienta todo, ¿no? Sí, pues sí, el colmo. No, O sea, el sheriff. no, Han vuelto los sheriffs. voy a eso, es bueno aprovechar ese detalle para criticar la supuesta democracia. La democracia no puede ser, no hay forma de darle validez cuando tú eliges a un fulano, a un solo hombre, que puede meter la pata. Claro. Un solo hombre no puede decidir por lo... Ahora mismo estamos viendo que el señor Trump, con cada idiotez que habla a veces, está arrastrando a su población, Claro. está haciendo quedar en ridículo a su país, al país más poderoso. Eso te demuestra que ese tipo de democracia presidencialista tampoco es muy bueno, no es bueno. En Europa es algo distinto, ¿no? Hay primeros ministros, No, los poco a primeros poco ministros, tenemos a el Merkel caso más de de- 15 el años. caso de Alemania mismo, Claro. la Merkel es más que la primera ministra que se encarga del tema administrativo. El presidente existe, mucha gente ni conoce ni sabe que el presidente es, como ocurre en Israel. En Israel también es presidente y no solamente hablan de Netanyahu. Sí, pues, pero se ha reelegido y ahora está en problemas judiciales. Claro. Entonces el tema es que sigue estando, a mi modo de ver, humilde, por lo que uno ve con el tiempo. El sistema democrático no es la solución y es gran parte de la existencia de una gigantesca corrupción en el mundo. Corrupción de la que es víctima un país como el Perú, que más aparece como una colonia, en la que Estados Unidos dice algo, Estados Unidos dijo, entran los venezolanos y los venezolanos entraron. Y Nadie, nos pagamos. nadie contempló el daño que se hacía al país cuando ya era difícil que los jóvenes que salen de las escuelas cada año, 300.000 jóvenes, ya no pudieran irse a cualquier otro lugar como lo hacían antes. Es más fuerte de la Entonces, migración. Norteamérica aparece usando esto como una miserable colonia en la que se hace lo que le da la gana a ellos, meten miles de venezolanos que le quitan el trabajo a esos jóvenes, y muchos de esos jóvenes con una educación que ha ido destruyéndose con el tiempo, no están debidamente preparados, no tienen más remedio que entrar a la delincuencia. Y finalmente tenemos el tema, cuando se habla del Poder Judicial, que se habla de inculpados. La cárcel tiene más de 70.000 presos, Sin condena. más de la mitad son inculpados. Quiere decir que no han sido condenados. Nadie No pasan nadie por los ha juicio. juzgado, pero Como Keiko. sus papeles, sus expedientes están pudriéndose en los sótanos del Poder Judicial. Porque todavía están. Muchas veces, o sea, que están condenados Podridos en la- como si alguien los hubiera sentenciado a cadena perpetua. Entonces, ¿por qué Eso no no nos se sueltan habla. ellos también? Porque si la sueltan a Keiko, ¿por qué no a ellos también? Es una desigualdad. Es que sí, por eso sabemos que el Tribunal Constitucional es un ente corrupto Impune. y corrupto y peligrosamente es importante. Es importante. Bueno, para terminar este programa que ya ha sido bastante extenso, vamos a continuarlo. Esta es la primera vez que hacemos este conversatorio y vamos a continuar haciéndolo porque creo que es de mucho beneficio para los ciudadanos de nuestro país y también de aquellos que nos están viendo fuera del nuestro. Compartir las experiencias y la sabiduría de una persona mayor, ¿ya? Que además tiene un niño adentro que es súper lúcido y súper contundente cuando da opiniones sinceras. Un mensaje final porque hablaste de algo muy importante, de aquellos jóvenes que no pueden salir del país, que ya ni siquiera pueden dedicarse al trabajo informal porque vinieron los extranjeros a quitarnos el trabajo también en informal, sin ningún filtro, sin ninguna pedida de papeles, de antecedentes, como lo hacían con nosotros, por ejemplo en mi caso cuando yo viajé a Chile hace más de 20 años. Pero bueno, un mensaje para aquellos jóvenes. Bueno, esos jóvenes en realidad necesitan una poderosa ayuda. Lo primero que tenía que hacer sería ver qué cantidad representan y
ver que pueden ser un movimiento numeroso y poderoso, en lugar de dejarse arrastrar por la corrupción, por lo fácil de robar, etc., con mucha urgencia, organizarse y hacer valer esa fuerza. Y lógicamente, al margen de las cucufaterías, confiar en un Dios que existe. El sol sale siempre para todos, a través de los siglos. Y el sol no puede ser manejado por casualidad. Y así por el estilo. Hay muchas pruebas de que hay un Dios que existe. Hay que tener fe también, al margen de las religiones. En el Medio Oriente, en casi todos los países árabes, se acaba de aprobar eliminar las religiones, que su política sea completamente libre de cuestiones religiosas, porque no han conducido nada. Son instituciones humanas. Acá, este periódico de hoy día domingo. El mismo comercio. El mismo comercio. Un día de estos vamos a hablar de artículos del mismo comercio que va incluso contra el sistema que ellos defienden. Es irónico, ¿no? Vamos a seguir tocando los temas. Ok. Muchas Espero gracias. que no sea pues la última vez. No, esta es la primera. Y vamos a continuar, amigos. Un gusto, muchas gracias. Hasta la próxima.